escuchan este programa porque este programa realmente lo estamos dedicando estas sesiones a nuestra Madre Santísima, la Virgen, con este taller de las virtudes de María, que tenemos el gusto de tener el día de hoy también de nuevo a Jerry, porque estamos avanzando en la oración, Jerry. A ver, bueno, buenos días. Ya que nos hagas nuestra... Buenos días, les voy a hacer la pregunta difícil, solo quería saludar a todas las personas. Bueno, oye, a ver, me están desviando el tema. ¿Cómo les fue con la práctica semanal de la oración? La tarea, sí. A mí me fue muy bien. La verdad, no todos los días pude hacerlo, pero los días que lo hice, me gustó ir. Bueno, yo no sabía qué música poner y busqué en YouTube y puse Salve Regina y bueno, volví a hacerlo igual como lo hicimos aquí en el programa la semana pasada, la contemplación a la Virgen y sí, definitivamente es paz, es tranquilidad lo que recibimos a cambio de la oración y también la certeza de saber que lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Voltear a ver si realmente lo que estoy haciendo es agradable, es la voluntad de Dios o no es. Gracias. Bueno, a mí, Jerry, sí la hice, no, igual que la verdad, no todos los días, pero sí me encantó esa parte donde a mí me puse unos audífonos, y en el Santísimo fui, y puse la de María, mírame, y me encantó porque volteaba y luego al Santísimo, y me encantó, o sea, muy bonito, de veras. Es que le estabas echando miraditas a los dos. A los dos. Ya ves que dice, si tú me miras, él también me mirará, entonces volteaba y los dos, la verdad. Okay. Sí, es una práctica muy bonita. Como veíamos, para los que no tuvieron la oportunidad de ver las dos sesiones anteriores, este es un taller donde vamos a ir, además de aprendiendo virtudes de la Virgen como modelo, vamos a ir haciendo diferentes prácticas, porque en ocasiones no sabemos cómo orar. Entonces, hoy es la sesión 3, el tema es la verdadera humildad. Hemos oído mucho que la Virgen era muy humilde y que tenemos que ser humildes. Y yo les voy a poner 4 virtudes adicionales que nos ayudan a ser humildes. Si yo mañana digo, hoy en la tarde, desde hoy voy a empezar a ser humilde, pues sinceramente no sé cómo. Es algo que es muy difícil de hacer. Y les voy a dar 4 ejemplos de virtudes que vivió la Virgen María. El primero es la obediencia. La semana pasada hablábamos de hacer la voluntad de Dios, pero es muy importante para ser humilde obedecer. Vamos a ver ahorita describir qué es la obediencia. Segundo, la docilidad. ¿Han oído ustedes que alguien es dócil o que un perro es dócil o un metal es dócil? Es decir, que se puede fácilmente doblar o manipular. En el caso de mi alma, cuando tiene la docilidad, puede agarrar la forma de Dios. Cuando no tiene esa docilidad, es muy difícil. Yo creo que hemos visto un palito de madera que le empieza a dar vuelta, es flexible, pero llega un momento en que se quiebra. Con nosotros igual. Si no somos dóciles, llega un momento en que nos rompemos interiormente. Entonces, la docilidad es otra de las virtudes. Un tercer punto para la humildad, y es bien difícil de vivir, es la prudencia. No es el nombre de una señora. ¿Sí? La prudencia, lo vamos a ver más adelante, es saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Y una cuarta virtud para vivir la humildad es el desapego a los bienes materiales y espirituales. Entonces, me voy a ir parte por parte. Quisiera yo que en tu página de Facebook les compartas, vamos a estar grabando estos talleres y estas pláticas, porque a veces es mucha información, van a estar ahí, de ahí la pueden consultar y todo esto que no se preocupen, ahí lo pueden ir leyendo, le pueden poner pausa, etc. Ahorita por el tiempo del radio que es finito, ¿no? Es limitado, voy a tratar de irme más rápido. Claro. Y como siempre, me baso en la Escritura. Y vamos a hacer referencia al Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 41 en adelante. Y nos narra el Evangelio de Lucas donde más se habla de la Virgen, ¿no? Que cada año ellos iban a Jerusalén por las fiestas de Pascua.
Haz de cuenta que si ahorita regresamos a esa época, ya estarían preparándose porque faltan 40 días para la Pascua, ¿no? Ellos ya estaban preparando su viaje, iban cada año. Están ahí, etcétera, y es el Evangelio, donde cuando regresan pierden al niño Jesús. Entonces, lo vamos a leer más adelante. En este punto vamos a centrar cómo vivió la Virgen María estas 4 virtudes. Ok, entonces, ¿qué es la virtud de la obediencia? La virtud de la obediencia en un ser humano habla de dejar el hombre viejo y tener el hombre nuevo. A mí en lo personal me es muy difícil obedecer, es como una rebeldía que tengo. Y conforme he venido obedeciendo, vas aprendiendo cosas. Primera, que no te equivocas, porque le puedes echar la culpa a otro, vamos a decir que es una virtud, ¿no? Es que tú me dijiste, ¿no? En el caso de Dios, obedecer es, yo diría que no sea una obediencia ciega a una idea que tengo en la mente. Vamos a decir que la obediencia sea a los mandatos que tenemos, los 10 mandamientos. Así es. Si ya no los pidió, oye, obedécelos. ¿Por qué? Porque lo pidió Dios. Oye, creo que me está pidiendo obedecer, que haga. No, vamos a empezar. La obediencia del hombre nuevo al hombre viejo es, esto está mal, no lo hago, obedezco. Dios nos dio la libertad para hacer lo que queramos. Entonces, la obediencia es un regalo que yo le doy a Dios. ¿Sí? O sea, yo tengo la libertad de hacerlo o no hacerlo. Ustedes, yo creo que pues, han tenido algún niño chiquito, ¿no? Que es rebeldón y otro que es obediente. Sí. Te cae mejor el obediente. ¿Por qué? Porque te hace caso. Viene luego, te dice sí a todo y dices, oye, ese niño me cae bien, ¿no? Los maestros que han dado clases, pues se quejan del rebelde. El obediente dice, no, hombre, este es buenazo, ¿no? Es obediente, etc. En el caso de Dios, produce alegría la persona que obedece. Entonces, te pueden empezar a llegar más obediencia, más bendiciones, simplemente por obedecer. Es una virtud que ayuda. Y segundo, la persona obediente, nunca vas a decir que no es humilde. O sea, a lo mejor no piensas en él como humilde, pero sí dices, mira, este nunca me dice nada, nunca nada. Es bueno, ¿no? Es una virtud. La Virgen vimos que fue obediente desde el mensaje, hizo caso, ¿no? Otro punto es la docilidad. El Evangelio nos habla de 2 personas. Un padre que le dice, oye, ve y haz esto. Y le dijo, sí voy, y no fue, ¿no? Y el otro que dice, no voy a ir porque... Y al final fue. Y pregunta, ¿quién hizo bien? Claro, el que fue. Todo el mundo contesta el que fue. ¿Por qué? Porque fue dócil. O sea, él no quería. En la obediencia, no siempre respondo como la Virgen, ¿no? Pues soy humano. Me voy como cuestionando, no estando de acuerdo, diciendo que mi plan era mejor, etc. Pero cuando me empiezo a ablandar, ¿sí?, a tomar esa forma, lo primero que pasa es que empiezo a obedecer automáticamente. ¿Y qué es primero? La docilidad o la obediencia, porque van de la mano, ¿no? Estas 4, yo te diría que están conectadas para lograr la humildad. ¿Sí? Puedo ser obediente, pero si no soy dócil, voy a estar luchando contra mi ser interior, contra mis instintos, contra mis pasiones. Es una virtud que tenemos que pedirle a Dios. Haznos dóciles a tus inspiraciones. Así dice la oración al Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Dóciles. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar el bien y gozar de tus consuelos. Cuando me llegan inspiraciones del Espíritu Santo por hacer algo, tengo que pedirle, Señor, si esto es tuyo, permíteme que lo haga hasta de buenas, ¿no? Porque regularmente no tomamos las cosas que nos cuestan trabajo con docilidad. La Virgen fue dócil. Un tercer punto, la prudencia. Saber decir y saber callar.
¿Conocen a alguien imprudente? Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? A veces nosotros mismos somos imprudentes. Sí. Claro que somos parte. imprudentes. ¿Y qué pasa con el imprudente? Choca, ¿no? De repente, cae mal, pues. O sea, una persona imprudente cae mal, molesta. O a veces hiere, ¿no? O sea, hiere, a veces Ujú. ofende por su imprudencia, ¿no? Y de repente dice, ¡ay, no me di cuenta! O sea, estaba desatento y se llevó a todos, ¿no? Por delante. La prudencia, cuando nos acercamos a Dios, es el punto más importante. ¿Qué hubiera pasado? Y digo, y ojalá no se lo imaginen, no, nada más es un ejemplo que les pido menos de un minuto. Si la Virgen hubiera sido imprudente, o sea, ¿qué hubiera pasado en el momento que, no sé, estuviera escogiendo a los apóstoles? No, a ver, si eso es un simple pescador, ¿no? No te conviene. Oye, vas a agarrar este caso, ¿no? Oye, yo también, voy a tener un hijo y va a ser de Dios, ¿no? O sea, saliendo a platicar, a comentarlo. No saben lo que hizo ayer, ¿no? Si ustedes superan ahorita ya lo estarían aquí, no, es que es mi hijo, ¿no? En el Evangelio que les comentaba de Lucas 2, lo están buscando y ella tiene, como cualquier mamá, la preocupación de que se le pierde el hijo. Y entonces llega a buscarlo y dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? O sea, es como cualquier mamá, ¿verdad? Mira con qué angustia te buscamos tu padre y yo. ¿Qué les contesta Jesús? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba en su interior el recuerdo de todo aquello. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en favor de Dios y de los hombres. La Virgen fue prudente, no entendió, se quedó callada y dijo, pero no sabes y tal, y mira nomás, y prudente. Dijo, ¿por qué es esto así? No entendió, se lo quedó callado. Y después de muchísimos años, cuando Lucas le pregunta y redacta este evangelio, es cuando lo saca. No estuvo diciendo, sí, ahorita sí, muchos milagritos, ¿verdad? Pero acuérdate el día que te me perdiste. O sea, podría estar. La Virgen es prudente. Entonces, la prudencia nos ayuda a refrenar, a utilizar el autodominio, cuando a veces vemos algo y sabemos que está mal, pero me callo. Y digo, ¿sabes qué? Voy a meditar, no sé por qué está pasando esto. O tal persona está en tal momento y en vez de llegar y reprenderla, hago una oración y digo, ¿qué es lo que debo de hacer? Y entonces recurro a Dios y le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer con esta persona? Permíteme no ser imprudente, ¿sí? Entonces, la prudencia es otra de las virtudes. Y por último, el desapego a los bienes carnales y bienes espirituales. Sabemos que la Virgen vivió pobre, vamos a decir, en cuanto a lo económico, o sea, no se le conoce de que, mira, esa casa era de la Virgen porque pues tenían muchas casas, porque tuvieron una iglesia, porque, ¿no? Oye, no, vestía con vestidos lujosos y a la hora que llegaban sabían que era una reina. No, estaba desapercibida, era una persona que estaba escondida, iba atrás, etc. Y sabemos todos que los bienes materiales en ocasiones nos pueden alejar de Dios. La fiesta, la pachanga, los lujos, los excesos, etc. Pero hoy quiero poner el punto en el desapego a los bienes espirituales. Y aquí dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a sí, como que no me checa, como ¿no? que no me checa, ¿verdad? Corres, ¿no? Sí, que tu oración sea un desapego. ¿Cómo? Cuando vamos acercándonos a la Virgen y a través de la Virgen a Jesucristo, mi oración tiene que ser por gusto y que si produce un fruto, se lo regala a Dios. A ver, Que si va a haber una bendición de eso, Señor, no me la des a mí, utilízala en quien tú más quieras. Ese es un crecimiento espiritual fuerte de esta semana. Pero ¿cómo sería, Jerry? Hoy vas a hacer tu rosario y dices, normalmente ofrecemos este rosario por la salud de no sé quién y te pido por mis hijos, mi familia, buenas compañías, etc. Siempre pedimos algo, ¿no? En ese momento es,
me desapego de esta oración, de los frutos que voy a recibir porque se reciben, si no, no pedirías, y le dices, y te los regalo para que los utilices con quien tú quieras. Oye, ¿no sería bueno también y te los doy como por esta persona que me cuesta trabajo tratar? No, le vas a regalar que ella, que es más inteligente, ve desde otro, que ella sea, me desapego de todo. Me quito el reloj, la pulsera, y hasta las bendiciones que me pueda dar. Me quedo sin nada. Esa es la verdadera humildad. Antes de irnos a corte, les pediría que si pueden tener un cuaderno y una pluma, vayan por él y regresen. Ok, perfecto. Cuaderno y pluma. 31 22 91 91. Está hermosa la imagen de la Virgen. Llama para que dones tu semillita. Conviértete en un sembrador y acuérdate que queremos que nadie se pierda y todos se salven. Vamos. Y llámanos al 31 22 91 91 para si tú donas una semillita, te vamos a regalar una imagen de la Virgen. Ok, entonces seguimos Ok, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la primera etapa. Hoy estamos viendo la verdadera humildad, y la verdadera humildad tiene otras virtudes que derivan de ella. El humilde es humilde porque desvía las alabanzas que se le hacen y las refiere a Dios. A la Virgen María todo lo que se le hacía y se le decía, etc. Y hoy en día lo sigue refiriendo a Dios. Un segundo punto de la humildad de un corazón es tener un bajo concepto de sí. Es decir, todo lo que yo tengo no es mío, sino porque Dios lo permite en mí. No es... a todos nos ha pasado que en algún momento la gente te felicita por algo que haces y dices, bueno, es que entrené. No, bueno, es que estudié en tal lado. Soy buenazo. No, bueno, es que mi mamá es desde chiquito. No, ¿sabes qué? Si lo tengo es porque Dios me lo dio y lo pongo al servicio de Él. Empezar a desviar esto me hace humilde. Aunque en el inicio sea una fórmula preconcebida, después me va ayudando a apagar mi ego. María se turbó al oír las palabras del ángel Gabriel, ¿no? Llega con su prima Isabel y le dice, ¿y de dónde a mí? La prima le dice, ¿no? ¿Y de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Y en ese momento, en Lucas 1:42, María contesta de una forma muy humilde, mi alma engrandece al Señor. Es como si le dijera a Isabel, tú me alabas porque he creído, pero yo alabo a mi Dios porque Él ha querido exaltarme del fondo de mi nada. Porque miró la humildad de su esclava. Así contesta la Virgen. O sea, en vez de decir, bueno, sí, es que seguramente tengo virtudes para, ¿no? Soy muy bonita. Sí, yo pues me preparo desde antes y como que yo sentía que ya traía algo, ¿no? No, ella dice, miró la humildad de su esclava. A Santa Brígida, una santa de 1400 aproximadamente, María le hablaba, como hoy a los videntes de Medjugorje, y le dijo, dice, ¿por qué me humillé tanto y merecí tanta gracia? Sino porque supe que no era nada y nada tenía como propio. O sea, ella sabía que todo lo que tenía no era suyo, era de Dios. Entonces, estas virtudes de la obediencia, la prudencia, el desapego que estamos viendo, me ayudan a ser humilde. La docilidad. Pero, la docilidad. Te quedó bien ahí, ¿verdad? Dijiste, tengo que ser dócil, ¿no? Sí. Sí, hay a quien a mí siempre me pega la obediencia. Ya la docilidad ojalá la tenga, pero obedecer es bien difícil. Cuando alguien me dice, no lo hagas, siendo una cosa buena, puedes llegar y le dices a tu director espiritual, oye, fíjate que quiero hacer esto, y te dice, espérate, ahorita no lo hagas. A ver, voy a hacer, ¿no? O sea, obedecer es bien difícil, pero nos va forjando para momentos posteriores. Ya una vez que obedecí, buscar la docilidad. Ok, pero como hemos venido diciendo durante este taller, no venimos a hablar de Dios, venimos a hablar con Dios a través de la imagen de la Virgen. Entonces, estas virtudes me sirven para que en mi oración durante toda esta semana me lleve estas ideas principales. Y la práctica que vamos a tener esta semana le vamos a llamar oración escrita. En este taller no estamos viendo nada nuevo, son enseñanzas de muchos años y que otras personas ya han hecho. Entonces,
ahora tomamos la práctica de escribir. Habrá a quien le encante escribir porque dice, oye, yo no sé hablar, yo no sé cantar, pero me encanta escribir. Y quien diga, nunca le he escrito a Dios. Oye, ¿cómo? No, nunca he hecho una escritura. La práctica de la escritura me va a enseñar a ordenar mi mente, sacarlo y dejarlo por escrito. En 5 años, 7 años, 2 meses que vuelvas a leer esto, dices, wow, yo lo escribí. Puedes guardártelo para ti o compartirlo con alguien. Pero si alguien no hubiera escrito, pues tal vez no tendríamos los salmos, que son cantos que hacía el rey David a Dios. Y hoy en día, bueno, pues están en el punto central de la iglesia y nos ayudan a muchas personas, ¿no? El Señor es mi pastor, ¿no? Por verdes praderas me hace. Entonces, pues él se ponía así, ¿no? Entonces, esta semana vas a poner tu imagen de la Virgen o tu Virgen en tu pensamiento y vas a ponerle hola María, hola Virgencita, Madre mía, como tú quieras. Dirigido a la Virgen María, no a Dios, ¿verdad? De ahí, oye, salúdame a tu hijo o pásame a tu hijo. O sea, así como tú te fuiste. Sí. Y si yo no quisiera ser muy cuadrado, si te nace escribirle una carta de perdón a tu hijo, a un hermano, a un papá, porque en ese momento te lo inspira, tú vas a escribir. O sea, Dios te va a hablar y tú vas a empezar a escribir y vas a ver que de repente agarras 4 hojas y de repente un parrafito. Es una práctica muy, muy bonita. En otros talleres de oración yo sé cuando están en esta práctica, porque llego al templo y veo gente sentada en su banca escribiendo. Digo, están haciendo el taller de oración del Padre Larrañaga y seguramente están en la práctica de la oración, porque los veo escribiendo. Entonces, igual, utiliza un tiempo, un lugar fijo, un horario fijo, agarra tu libreta y vámonos, ¿ok? Entonces, le voy a pedir que nos ayuden con Juan Pablo con la música. A Juan Pablo, que nos ayude con una canción que le pedí. Es una canción muy bonita. Porque estas 4 virtudes, si las quiero hacer vida a partir de hoy, por mí mismo no puedo. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, si nos ayudas, Juan Pablo. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. En este momento empiezo a tomar mi pluma, mi cuaderno y pues a lo mejor saludo a la Virgen. Tengo la mano entumida, no sé qué decirle. Y pues una parte muy bonita en una carta es saludar, ¿no? Hola, aquí estoy. Pues a lo mejor preséntate, ¿verdad? Soy Jerry y estoy empezando un taller de oración. Esta semana me están pidiendo que platique contigo a través de esta forma. Enséñame a amar. Quiero pedirte que le digas a Jesús que me oriente, al Espíritu Santo que me inspire, que me lleguen palabras y que suelte mi mano para escribir. De esta escritura pudiera salir alguna carta dirigida a algún mandatario, una carta de agradecimiento a alguna persona que hace mucho que no vemos. Pueden ser mis papás, agradecerles por todo lo que me dieron cuando yo era pequeño, todos sus sacrificios. Pudiera ser
preguntas directas a Dios. Pudiera inclusive escribir mis pecados, aquellas cosas de las que me arrepiento y que aunque ya están confesadas, quisiera tal vez esa carta, ese pedacito de carta, escribirlo y después quemarlo y decir: Señor, tú haces esto con mis pecados, gracias. Es una práctica que nos va a ir ayudando durante esta semana a tener un registro de mi actividad de oración con Dios. En ocasiones, si me preguntaran: oye, ¿cómo o cuánto tiempo has hecho oración? No sé, pero si fueran cartas escritas, a lo mejor ya tendría varios volúmenes guardados y podría regresar a cuando tenía 7 años, 9 años, 15 años, 18 años, ver que a lo mejor en los 21 años no hubo ninguna carta y después en los 35, cuando tuve alguna enfermedad, eran cartas pesimistas que no veía yo la salida. Esta forma de escritura me ayuda también en aquellos momentos en los que tengo pereza de orar. En ocasiones puede pasarnos que mi vida espiritual esté como en un desierto y no logre decir nada. Escribir me empieza a ayudar. Le voy a pedir a Juan Pablo que continúe con esta canción. Si se repite, voy a dejar de hablar para que los que estén haciendo este taller puedan tener una comunicación directa con Dios. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible
imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Desafortunadamente quisiéramos que este tiempo siguiera. Yo los invito a que el tiempo de oración sean 30 minutos. No los 30 minutos vas a estar leyendo. A mí esta canción me encanta porque me ayuda a entender que nada es imposible realmente para Dios. Nada es. La hermana Glenda debe ser una persona, no la conozco, pero conozco sus canciones. Dice, por sus frutos los conoceréis. Seguramente hace oración y después compone. Sí, porque no creo que eso salga así nada más espontáneo, ¿verdad? Sí. El fruto de ella, cuando hace oración, en ocasiones es una canción que está escrita, ¿no? Y a lo mejor también escribe la música, porque se puede escribir música. A mí que Dios me ayudó con el don de dibujar y de expresarme gráficamente, pues muchas ocasiones hago oración y después me pongo a pintar. Y salen cosas que no me hubiera imaginado. Entonces, la escritura o el dejar algo plasmado habla de lo que llevo dentro. Dice, de lo que lleva el hombre dentro en el corazón, eso es lo que habla, ¿no? Lo que expresa. Entonces, pues no sé si nos quisieran compartir cómo les fue en este momento con la práctica, si lo habían hecho antes o no, si fue algo novedoso, si fue difícil. No, bueno, yo sí lo había hecho en una ocasión en un retiro, la oración escrita, y realmente no lo había practicado. Pero no, ya cuando me solté, escribiendo y escribiendo, y pues bonito, ¿verdad? Es bonito dejar por escrito eso que tú traes dentro de tu corazón, ¿no? Sí, sí, después leerlo, después de un tiempo. A lo mejor Sí. mañana lo lees y dices, órale, andaba Sí, inspirado, sí, ¿no? O andaba... Como de veras Dios puede tocarnos, ¿no? En momentos para hablar con Él y para escuchar de veras qué es lo que... Y mira, por ejemplo, si te pide que obedezcas en algo durante esta semana, antes de contestar sí o no, agarras tu cuaderno y dices, Señor, tengo dudas, pero nada es imposible para ti. A lo mejor así empiezas, ¿no? Porque esta canción te ayuda. Y tengo estas dudas, tengo esto, ¿por qué debo de obedecer? Y lo vas dejando. Si tengo que hacer algo en algún lugar y no sé qué hacer, apelo a la prudencia y escribo. Uh-huh. Yo quisiera hacer esto a este hijo de tal. O sea, lo vas a empezar a escribir y lo dices, no, pero Señor, o sea, vamos a tratar que estas virtudes que vimos ahorita las vivamos, pero durante toda la semana ya no vamos a ver la Virgen, ya no vamos a estar así. Si te vas al Santísimo, llévate tu libreta. Y ahí, si estás, o sea, en el lugar que elijas, con libreta. ¿A ti cómo te fue, Norma? Fíjate que a mí se me tocó así como que irme a un lugar al Santísimo, como que tiempo, o sea, me falta tiempo, así como que en lo que estaba agarrando ya le cortamos aquí, pero como que a mí, digo, se me antojó irme esta semana y irme al templo, irme a escribir, Ajá. porque sí me faltó así como que tiempo, ¿no? Así como que hasta apenas estaba agarrando, pero bueno, como que el tiempo, ¿no? Para estar ante el Santísimo. Y ya la semana que entra te diré con más tiempo. Ya nos traes aquí una cartota. Un libro. De aquí voy a plasmar el libro de las oraciones. De las oraciones de Norma. Bueno, además, pues los papas hacen oración y después escriben una encíclica. O sea, la oración escrita no es nada más estas cartas que vamos a hacer. Puedes llegar... Yo con mucha humildad, porque como decía, en su momento todo tiene que ser remitido a Dios. Este taller de oración
lo escribí en oración y quedó escrito. O sea, todo lo que está aquí escrito fue de alguna idea de aquí, alguna idea de acá, una práctica, y puede salir un taller. O sea, hay quien puede escribir un libro que le hable a las mujeres dañadas por bla, 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 que viven. O sea, puede ser realmente una inspiración grande para un proyecto muy grande esta forma de oración. Y eso es lo importante, que no se quede nada más en la mente, sino plasmado en el cuaderno. Entonces, no sé si quieran que repita las virtudes. Claro que sí. Sí. Obediencia. Para ser humilde, obediencia, docilidad, ser dócil a eso, prudencia y desapego a los bienes materiales y a los espirituales. Esto me va a dar un crecimiento para poder darme cuenta, pues que no soy nada. Soy una simple criatura que no tengo nada y que si tengo algo, todo es de Dios. Entonces las resumimos. Obediencia, docilidad, desapego. Prudencia, pues lo tenemos ya sembrado por aquí. Le damos gracias a Dios. No se queden con eso. Hay que buena voluntad. Si no puedo dar toda la emoción, bueno, pues doy una parte, ya subido pero dar algo video para que Dios también nos recompense y vea nuestro buen corazón. Sí, de hecho ya está en la página. Y bueno, nos estamos despidiendo en el programa. Gracias a y también se compartió a Juan Pablo para controles, a Jerry. Y bueno, recordamos la próxima semana. Gracias a Dios porque nos permite tener este lugar, este espacio. Él va a traer su guitarra, va a estar cantando con nosotros y es una sorpresa para todos ustedes. Vamos a tener un taller de alabanza junto con Jerry. Ah, ya les dijiste, entonces ya no es sorpresa. No, pero no saben quién es el que va a venir y les va a encantar. Una persona que tiene discos, que es bueno, y ama a Dios. Y que yo creo que muchos cantamos canciones en misa y ni siquiera sabemos que son de él. Okay. Entonces, bueno, van a tener la oportunidad de tenerlo aquí en vivo con su guitarra cantando. Y bueno, una serenata para la Virgen. Oye, y a lo mejor les regalas lo que escribiste para que él haga una canción y le ponga música, ¿no? Norma, tú con tu libro. No, claro que sí, con mucho gusto. Sí, ya te compartiremos la semana que entra, Jerry, cómo nos fue. De verdad, yo estoy encantada con esto. Me gusta muchísimo este taller y nos falta tiempo.